Buscamos suenen dulces himnos, el número 8, hermanos. Bienvenidos, hermanos, los que están llegando. Pasen, pasen, hermanos. Señor, y óiganse un concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria, si cantemos a una voz el cantar de gloria que se oye en Belén, sea nuestro cántico también. Montes y collado fluyan leche y miel, y abundancia esparzan y solaz. Gócese los pueblos, gócese Israel, que a la tierra viene ya la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria, si cantemos a una voz el cantar de gloria que se oye en Belén, sea nuestro cántico también. Salte de alegría, lleno el corazón, la batida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. ¡Fuerte, hermanos! Gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria, si cantemos a una voz el cantar de gloria que se oyó en Belén, sea nuestro cántico también. Vibre nuestros pechos noble gratitud hacia quien nos brinda redención, y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria, si cantemos a una voz el cantar de gloria que se oye en Belén, sea nuestro cántico también.
Dios bendiga a cada uno de aquellos que se han dado cita en este lugar. Ya este es el último tema que voy a estar presentando. Y bueno, siempre es el propósito de poder, lo que se comparta pueda ser de edificación. Si lo que se comparte y lo que se transmite a las personas no tiene un propósito de edificar, que significa construir, levantar, entonces pierde el sentido. ¿Están conmigo? Pues estamos llamados a hacer la obra de Dios. Y Dios está construyendo y reconstruyendo. La obra de Satanás es totalmente lo opuesto. Destruir, derribar. Sin embargo, nosotros estamos llamados a hacer algo muy diferente. Reparadores de portillos. Restauradores de calzadas. Y en este sentido, antes de poder compartir esta meditación, que en realidad vamos a compartirlo, voy a invitarle a mis amados hermanos que quieran acompañarme, ponernos de rodillas para orar. Aquellos que no puedan, ya sea por motivos de salud, allí donde estén reverentemente, pueden inclinar sus rostros. Querido buen Dios, oh Señor, te damos las gracias porque estamos aquí nuevamente, iniciando esta semana, Señor, meditando en tu palabra. Y al abrirla, es nuestro deseo pedir tu bendición. Que a través de tu palabra tú puedas iluminar nuestra mente, nuestro corazón. Que si hay algo que no hemos entendido o hemos vivido de manera errada, tu palabra pueda iluminar nuestro entendimiento y nos pueda llevar a una experiencia verdadera de luz. Te pedimos, Señor, que tú puedas bendecir a cada uno de los presentes, y si hay alguna preocupación, hay alguna prueba que algún hijo tuyo en este momento esté enfrentando, Señor, te pido, Padre, de que tu Santo Espíritu, el Consolador, pueda, Señor, ser un apoyo, un sostén, una ayuda. Que nada nos distraiga de tu palabra. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, aquellos que no he saludado todavía, les saludo en el Señor. Dios les bendiga. Quiero iniciar con una sentencia, una declaración de la pluma inspirada. La cual es mi deseo de que podamos estar atentos y así de esa manera poder distinguir lo que el cielo quiere hablarnos por medio de esta declaración. Esta declaración la podemos encontrar en el libro Camino a Cristo, capítulo 7.
Y dice así: muchos tienen una religión nominal. ¿Ustedes entienden qué quiere decir esto? ¿Sí? Muchos tienen una religión nominal. ¿De dónde viene esa palabra nominal? ¿De dónde? ¿Qué significa nominal? En este contexto. En este contexto, repito, presten atención. Muchos tienen una religión nominal, una religión de nombre, de palabras, pero no conocen a Cristo. Su religión consiste en una forma de piedad, pero su experiencia, miren aquí lo que dice, tienen la forma de piedad sin poder, una fe sin amor y una profesión sin práctica. Esta declaración en el camino a Cristo refleja una de las peores condiciones del ser humano que profesa seguir a Cristo, una religión nominal, una religión que es de palabras, una religión que manifiesta, como que aparenta piedad, pero que no tenía, que carecía. Decía aquí que era una forma de piedad sin poder. Yo les pregunto, ¿por qué es que no se manifiesta el poder de Dios en nuestras vidas? ¿Por qué es que el poder de Dios, el Espíritu Santo, quien es quien convence a las almas, ni tú ni yo podemos convencer a nadie? ¿Quién convence quién es? El Espíritu Santo. Y la palabra sí lo dice. El Espíritu nos mueve, nos convence, nos atrae, nos lleva. Pero ¿por qué cuando nosotros vamos y profesamos nuestra fe, hablamos de nuestra fe, compartimos la fe, según esta declaración dice que muchos no tienen poder? ¿Por qué no hay poder? ¿Por qué no hay poder de convencimiento? Y no estoy hablando de estrategias y metodologías que hoy en día están de moda en el cristianismo. Falso. Metodologías, estrategias psicológicas, vamos a hacer de tal manera una programación que atraiga y vamos a usar este método, que es un método que tiene un efecto en la mente, así de esa manera los impresionamos, tocamos sus sentimientos y entonces termina el culto y colocamos una musiquita de fondo para que así como que eso hace un efecto y toca las emociones. No estoy hablando de esto. Porque si el Señor convence e impresiona a sus hijos, a esta humanidad, lo hace de una manera muy diferente a las estrategias y metodologías humanas y carnales. ¿Por qué es que carecemos de poder? ¿Por qué es que cuando hablamos no nos creen? ¿Por qué es que cuando nosotros queremos compartir una fe, una enseñanza, una verdad, hay rechazo? ¿Por qué razón? Porque no ha habido conversión, dicen por allá. Muy bien. ¿Por qué razón no hay poder de convencimiento? Porque, ¿por falta de qué?
por falta del Espíritu Santo. ¿Y quién recibe el Espíritu Santo según la palabra de Dios? Dice, a ver si ustedes van a terminar esta frase, los estudiosos de la Biblia. El Espíritu Santo es dado a aquel que... Por lo tanto, si nosotros estamos en una experiencia verdadera de fidelidad, el Espíritu Santo no solamente nos impresiona, no solamente nos guía, sino que el Espíritu Santo también, ¿qué va a hacer? Va a convencernos. Mis amados hermanos, nuestra mayor necesidad es una experiencia de la piedad primitiva. Nuestra experiencia es una experiencia de religión, amados. Una religión, como dice la inspiración, una religión sin mácula y sin defecto, sin engaño. Un cristianismo auténtico. Esto el mundo quiere ver. ¿Saben? Cuando yo me encuentro con un ateo, cuando yo me encuentro con una persona que dice no creer, ¿saben lo que dicen los ateos del cristianismo o de los cristianos? Ah, bueno, lo que tú crees es meramente una teoría. Eso de que existe un Dios, eso es pura teoría. ¿Dicen así? Así dicen. Yo les pregunto, cuando yo escucho un ateo expresarle esto a muchos cristianos, yo les pregunto a ustedes y respóndanme con sinceridad. ¿Creen ustedes que el ateo está respondiendo correctamente? ¿Sí o no? ¿Cómo? ¿Por qué es falso? Porque él no comprende los aspectos espirituales. Está confiado en materialismo. Ok, muy bien. Mis amados, muchos en el mundo del ateísmo no llegan a creer y llegan a expresar que esto es meramente una teoría. Y si bien es cierto, pueden haber filosofías e influencias o experiencias que lo llevaron a tener esta convicción. Pero yo no quiero hablar de esta parte, yo quiero ir más allá. ¿Saben ustedes que cuando un ateo dice lo que ustedes creen es una teoría? Y saben lo que yo les pienso, y a veces me puse a pensar una vez y yo dije, tiene razón. ¿Saben por qué? Porque muchas cosas que decimos creer, no lo vivimos, no lo practicamos. El mundo quiere ver, el mundo no ha llegado a conocer a Dios, porque los que profesan ser hijos de Dios no están revelando al Padre. El mundo lo que ha llegado a ver simplemente es una religión formal, formalista, ritualista, dominguera, ¿cómo? Sabatistas, domingueros, ritualismo. Si hay un engaño terrible, es, mis amados hermanos, tener una experiencia religiosa pero sin Dios. Atacar el tercer mandamiento. ¿Cómo? Atacar el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios. Oh, muy bien. Eso implica el mandamiento tercero: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Mis amados,
Miren lo que sigue, lo que dice la siguiente declaración. Conflicto de los siglos, en el capítulo 27. No doy la paginación porque a veces... Pero en el capítulo 27 lean todo. Y dice allí, el cristianismo primitivo. Presten atención. Satanás se ha esforzado en introducir en la iglesia. ¿En dónde se ha esforzado Satanás de introducir? ¿Allá afuera? En la iglesia. ¿Qué cosa? Una religión sin Cristo. Bajo una apariencia de piedad, pero el corazón permanece sin conversión y sin el poder del Espíritu Santo. Tremendo, ¿no? Y nuevamente, no hay cosa terrible, más catastrófica, creer que estamos adorando a Dios, pero realmente no lo estamos honrando. Mis amados, si hay algo que ha producido que el mundo se vuelva frío como un témpano, resistente, duro, y no quiere aceptar estas cosas, es simplemente por responsabilidad nuestra. Porque según Romanos capítulo 8, versículo 19, aquellos que tienen sus Biblias pueden irlo a buscar, dice que toda la creación gime, clama con un deseo ardiente. ¿Qué cosa? ¿Qué quiere? Ver la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué es lo que el mundo, la creación gime? Está en un anhelo ardiente de ver la manifestación de los hijos de Dios. ¿Saben ustedes que los discípulos le dijeron a Jesús: Maestro, muéstranos a quién? Muéstranos al Padre. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿No conocéis al Padre? ¿Cuánto tiempo llevo yo con vosotros? Y Jesús le dice: si me conocierais a mí, conoceríais al Padre. ¿Por qué razón? Porque Jesús reflejaba una religión auténtica a su Padre. La palabra religión es una palabra compuesta. Ligar. ¿Y ligar qué significa? Unir, juntar, reunir, religar. Este era el propósito con el cual el cielo se proponía que la religión fuese aquí la misión en la tierra. Religar, reunir ¿a quién? A la humanidad para con Dios. Pero saben ustedes que la religión perdió el foco, las instituciones religiosas se desenfocaron, perdieron el propósito aquí en la tierra y viven para sí mismos, usan la religión como lucro, usan la fe y la sinceridad del pueblo simplemente con propósitos egoístas, y saben ustedes que el propósito se perdió. Porque ahora, por responsabilidad de la misma religión, es que la gente no quiere entregarse a Cristo. Ah, usted es religioso. No, yo no quiero nada con la religión. ¿Y de qué religión es usted? Hermano, ¿de qué religión es usted? ¿Adventista? Ah, esos son los sabatistas. Esos son los que no comen chancho. Y alguien dijo por ahí: no comen chancho, pero comen como chancho. Ah, ustedes son los sabatistas. Ya no. No, yo tuve un vecino que iba al sábado, pero viera usted, llegaba aquí a la casa después, mejor ni le cuento. Ah, usted evangélico. Yo tuve un pastor ahí, claro. Yo no sé si quedaba ronco de tanto predicar o que su ronquera, su difonía era de tanto gritarle a la esposa en la casa cuando no estaba en el templo.
No, yo no quiero nada. Por favor, no, yo estoy bien así. No, porque para vivir una hipocresía, para vivir un sincretismo, para vivir una experiencia dividida así, no. ¿Y acaso no han escuchado a los jóvenes y a las señoritas? Ay, mamá, es que me llama la atención tal muchacho. Hija, te he dicho, no unáis en yugo desigual. Esto es lo que dice la Biblia. Ay, mamá, pero si los jóvenes de mi iglesia son peores que los del mundo. ¿Le han dicho así? ¿Vieron? Claro, es que usted no se junta con ellos. Yo los veo, yo sé lo que hablan, yo sé lo que ven. Yo estoy en sus reuniones. Al menos este joven es mejor que ese, que va a la iglesia. Porque al menos este no conoce, no profesa. ¿Han escuchado esto? ¡Qué terrible daño hemos causado! Bueno, no me meto en el tema familiar porque los mensajes de familia han sido claros y contundentes, ¿cierto? Mis amados hermanos, vamos a ir al texto bíblico, a Mateo capítulo 15, versículo 2. Miren lo que dice Mateo 15, versículo 2, porque vamos a entrar en algo aquí muy importante. Después de este tema, ¿hay algo más en la programación? ¿No? Amén. Bueno, es el último. Mateo capítulo 15, versículo 2. Miren lo que dice la palabra del Señor en este evangelio. Dice así. Es una pregunta que realizan los escribas y los fariseos. ¿Quién eran los fariseos? Eran religiosos, eran líderes. ¿Y eran cualquier líder? No, eran los líderes del pueblo, de los que profesaban ser el pueblo de Dios. Estos hombres se acercaron a Jesús y le preguntaron, miren lo que preguntan. Verso 2, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de quiénes? ¿De los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Miren la pregunta. Miren en las minucias, en los detalles que estaban ellos atentos a mirar. Que si, a ver, ¿se lavó las manos o no se lavó las manos? Vamos a ir a comer hoy día, mis amados hermanos, terminando este tema y almuerzo. Vamos a estar pendientes a ver quién no se lavó las manos. Pero ¿saben qué? Bueno, no estoy en contra de lavarse las manos, esto es también higiene. Pero el problema de los fariseos es que habían hecho una regla y una norma y ya se había vuelto una tradición que tenían que lavarse las manos ¿cuántas veces? Muchas veces. No una vez. Vamos de nuevo. Y el que no lo hacía conforme a la tradición, ¿qué ocurría? Estaba mal, ya se había vuelto cultura, ya se había vuelto algo tradicional. Esto ya era casi todos lo hacían. ¿Quién inició esto? No sé, pero bueno, lo hago porque todos lo hacen. Y si no, bueno, capaz que me vaya a decir el hermano si me ve que no lo estoy haciendo igual que ellos. Se hacían las cosas, ¿por qué? Por tradición. Pero noten ese asunto, que si se estaba lavando las manos o no. Hermanos, a veces estamos en esta misma situación farisaica, colocando normas y reglas cuando ni siquiera la palabra del Señor así lo ha dicho. Pero muchos presumen de esto como que ellos entonces tienen una actitud de mayor religión, de como que son más santos. Hermanos, este es un peligro. Y entonces dice el Señor, versículo 3, respondiendo Jesús les dijo a ellos,
¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Note, los discípulos quebrantando la tradición, porque no hacían conforme a la tradición de los ancianos, pero por otro lado, Jesús le responde, ¿por qué ustedes quebrantan los mandamientos de Dios por causa de su tradición? Ellos juzgaban porque los discípulos de Cristo no se sometían a las tradiciones de los líderes religiosos del pueblo. Pero Jesús le responde, ¿y por qué ustedes quebrantan los mandamientos a causa de sus rituales y tradiciones? Vamos a leer ahora el versículo 8 y 9. ¿Qué nos dice allí el capítulo 15? Dice, este pueblo, ¿de qué? De labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, haciendo ¿qué cosa? Enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Esto es importante, porque muchas veces hacemos las cosas no porque así lo diga el Señor o haya sido un estatuto de Dios, un consejo de Dios, sino porque lo hacemos o se hacen en el pueblo porque un líder, un ministro, o simplemente porque las cosas ya se hicieron por tradición. ¿Sí o no? Pero esto no agrada al Señor. Ahora, mis queridos hermanos, yo les pregunto, hay dos tipos de aspectos que nosotros debemos considerar, que vamos a analizar Isaías 58. Pero antes de esto, ¿saben ustedes cuál es uno de los problemas grandes que enfrentamos nosotros? Es que las cosas de Dios se vuelvan una rutina. Hacemos las cosas por rutina. Hacemos las cosas por costumbre. El Señor nos enseñó, nos dijo qué es lo que debíamos hacer y entonces lo hacemos. ¿Y por qué tú haces esto? Ah, no, porque bueno, porque mi familia lo hace y entonces yo también lo hago. Ah, por tradición. ¿Y tú por qué haces esto? ¿Por qué? Y entonces presentamos diferentes. No, porque el pastor dijo y entonces por eso hacemos eso. Ah, pero ¿y eso dónde está? No, porque es tradición de la iglesia. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Mis amados hermanos, ¿saben ustedes que una religión auténtica de la entrega del corazón a Dios, una religión de la cual no me une mi corazón, mis pensamientos, mis sentimientos hacia el eterno, hacia las cosas celestiales, todo se vuelve una máquina? Todo finalmente hacemos las cosas, ¿por qué? Por mecanismo. Yo nunca olvido una experiencia y la voy a compartir. Yo les pregunto a ustedes, ¿aquí todos ustedes son adventistas del séptimo día? Yo les pregunto, ¿ustedes son adventistas por tradición o porque son adventistas auténticamente? Y hermanos, miren, y estoy con adventistas. Y todos ustedes, la mayoría, porque tenemos visitas también, pero ustedes profesan ser observadores de los mandamientos de Dios que estaban en el lugar santísimo y el cual resaltaba con una luz especial el sábado, cuyo día del Señor tenía enseñanzas e instrucciones de cómo tener una experiencia real y verdadera en ese día especial, el séptimo día que está en la palabra del Señor. Pero yo les pregunté, ¿cómo tú observas el sábado? ¿Por tradición o lo observas auténticamente?
Te pregunto, observas el sábado y voy a meter un poquito más adentro. ¿Guardas el sábado por costumbre, por rutina, porque tocó, porque llegó el sábado o por qué? Amén, gloria a Dios por aquellos que lo guardan por amor. Pero sigo preguntando, ¿guardas ese mandamiento o los que profesas guardar porque se te es impuesta, porque te presionaron, porque tu padre te está presionando a que hagas esto, que se acerca el día sábado, o lo haces por motivación personal, porque tú realmente has comprendido que el cielo, Dios, la divinidad lo dio todo para ti y que ahora nosotros respondemos en amor de entregar todo nuestro corazón para Él? Porque es que yo les pregunto esto, porque los fariseos guardaban el sábado también por obediencia, pero a la ley. Y ellos tenían las formas, tenían los rituales, tenían el conocimiento y eran exhaustivos en la doctrina, en la instrucción, pero había este conducto de electricidad, había un problema, habían cables desconectados, habían cables pelados, dirían en Chile, porque en realidad puede haber todo el conocimiento y una teoría de la verdad, pero si eso está desconectado de la experiencia auténtica de vivir, hermanos, hay cortocircuito. Mis amados hermanos, miren, vamos a ir al libro de allí de Lucas, capítulo 4. Vamos a ver esto, porque esto es importante. Porque nosotros sabemos, mis amados, que el gran conflicto final será entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. Entre seguir las tradiciones humanas impuestas por los sistemas y poderes religiosos a través del poder del Estado, o seguiremos más bien la voluntad de Dios revelada en los mandamientos de Dios en un así dice el Señor. Pero miren lo que quiero hacerles meditar. ¿Cómo guardamos el sábado? Repito esto, por tradición, por costumbre, por rutina, o porque he llegado a entender la esencia de este mandamiento. Mis amados, yo les cuento esto porque esto me pasó a mí. Cuando yo era adolescente, mis padres con una familia conservadora, ellos desde ya temprano el día viernes, ya desde el jueves venían, hijo, acuérdate, no dejes para mañana, adelanta esto, mañana es día de preparación. Y entonces mi familia, mis padres, me incentivaban a tener mi ropita lista, mis zapatos lustraditos, bien preparados. ¿Por qué? Porque al día siguiente, el día del Señor, porque iba a llegar el día del Señor y tenía que estar ¿cómo? Preparado. Y me decían, por esto se llama día de preparación. Y me acuerdo siempre que yo, cuando era niño, me puse las pilas, nunca me había pasado esto. Siempre el viernes comenzaba temprano a barrer mi pieza, a organizar mis cosas, pero esto ahora ocurrió un fenómeno diferente. El día jueves había adelantado gran parte. Y ustedes se preguntarán ¿por qué? Es que el día viernes jugaba la selección chilena. Y jugaba a las 6 de la tarde, 5:30 comenzaba el partido. Y era un partido de fútbol trascendental. Bueno, ahí ya. Imagínense, mis padres ahí, Clarence, tus cosas, ¿tienes listo esto? Sí, papá, está listo. ¿Va? Bueno. Hijo, ¿te bañaste? Sí, mamá, ya estoy bañado. Ok. Y de pronto comenzó el partido. Hermanos, y yo prendo allí, estaba atento. Mi padre me dice, hijo, vamos a hacer el culto, vamos a recibir el sábado. Y entonces ahí estaba yo, ya papá, ya voy. Comienzo a escuchar los cantos de la familia, cantar al Señor, mi padre y mi madre.
cantando himnos, recibiendo el día del Señor. Y mientras yo escuchaba que en mi propio hogar recibían el día del Señor, yo miraba por la ventana a ver si quedaban rayos solares. Todavía queda. Papá percibió que yo estaba metido, anclado en el televisor, y me dice: hijo, vamos, apaga la tele. Estamos recibiendo el día especial, mi amor. Y en eso yo le digo: papá, ya voy. Espera un minutito. Hermanos, yo les pregunto, ¿mi carne, mi humanidad, tenía deseos de apagar el televisor? No. Y entonces mi papá me dijo: te espero. Y se fue y seguían cantando. Y yo solamente mirando si quedaba luz, rayos solares. De pronto ya mi papá me dijo desde allá: Clarence, venga por favor, venga para acá. Apagué el televisor y me fui a cantar. Bueno, vamos a ponernos en pie y vamos a cantar Señor, reposamos. Y mis papás y mi mamá contentos. Señor, reposamos en tu santo día, cantando con fervor y alegría. Y yo, cumpliendo el mandato legado por ti. Les pregunto, ¿estaba en culto? Estaba en el culto, estaba en la formalidad del culto, pero les pregunto, ¿dónde estaba el corazón? ¿Cómo irá? ¿Estará ganando? ¿Quedaremos eliminados? ¿Dónde estaba la mente? ¿Dónde estaba el cuerpo? En el culto. ¿Dónde estaba la mente y el corazón? En el mundo. ¿Cómo se llama esto? Espiritismo. Porque la base filosófica del espiritismo, lo dijimos ayer, es dividir, es fragmentar lo que es uno. Y Dios nos hizo un ser completo: cuerpo, mente, alma, espíritu. Pero el diablo se encargó, ¿en qué? En fragmentarnos. Estamos en el culto, pero mi mente está en el mundo. Estamos en ayuno y oración en el día de ayuno porque la iglesia lo dijo. Bueno, estoy esperando cuánto falta para que termine el día de ayuno. Hermanos, ¿cómo está nuestra experiencia? Yo les digo eso fue lo que yo viví cuando era jovencito, 16 años de edad. ¿Cómo guardamos el mandamiento? ¿Por la ley? ¿En obediencia? Porque la letra lo dice, pero te está matando porque en realidad no es una experiencia auténtica. No ha sido una experiencia real. Ha sido una experiencia de formalidad, de liturgia, rituales. Esto, porque el pueblo, por más que tenía todo un sistema de rituales instituido por Dios, pero el problema es que el pueblo se quedó en las formas, en la rutina, en el ritual, que se volvió costumbre y perdieron la esencia de todo lo que esto significaba, de todo lo que esto quería vislumbrar, mostrar, revelar. Pero el pueblo se quedó ¿en qué? ¿En el culto? Vamos al culto. Tenemos que ir al culto. Mis amados hermanos, en el deseado de toda la gente, en el capítulo La dedicación de Jesús, dice la historia allí, ustedes lo pueden constatar después, que cuando María y José llevaron a Jesús, según la costumbre y lo que estaba establecido, de que al octavo día
cada niño debía ser llevado ante el templo y el sacerdote para recibir la circuncisión, dice que iba José y María. ¿Y saben qué? El sacerdote, quien tuvo, dice allí, en sus manos al creador del universo. El sacerdote, quien tenía esta responsabilidad y recibe en sus manos al creador, al Rey de Reyes. Mis amados hermanos, dice la inspiración que ni siquiera percibió y para él fue un simple corte de circuncisión. Listo, siguiente. Siguiente. Se volvió tan rutinario que perdió la visión espiritual. No es que las formalidades, el orden, las estructuras sean malas. No. Son instituidas por Dios. Ojo con esto, porque hay algunos que, ¿qué vamos a hacer eso? Tanto protocolo del culto, que arrodillados, que cantemos y esto. No, así nomás. Hermanos, cuidado. El Señor ha dejado formalidades, reverencia, respeto. Oiga, si hay algo, aquí yo tengo a mi vecino, a nuestro vecino acá. Nuestro vecino es nuestra visita, católico. Si hay algo que yo admiro del mundo católico, y realmente es para aplaudir, me saco el sombrero, es la actitud de reverencia y respeto en los lugares de culto. Oiga, es tremendo. Pero nosotros ya se nos volvió un hábito llegar al culto. Hola hermanita, ¿cómo está? Y todo, y el cuchicheo, y la habladuría, y esto, el desorden. Y hermanos, pero estamos en el culto. Miren lo que dice la palabra del Señor. Debemos entender, mis amados, que esto es serio, porque en la crisis que vamos a enfrentar, viene por los mandamientos de hombre versus los mandamientos de Dios, donde el punto focal, el conflicto va a ser el día de adoración, entre el día impuesto por el sistema falso religioso y el día del Señor de la palabra de Dios. Pero noten bien que yo les pregunto lo siguiente: analízate a ti mismo. ¿Será que tu manera de cómo estás observando el sábado puede causar una crisis y sea causa de persecución? Porque a Jesús, por la manera en cómo guardaba el día del Señor, el día de su Padre, el día de reposo, a él lo buscaban para matarle. Yo te pregunto, tu manera de guardar el sábado, ese mandamiento que está en el lugar santísimo, tu manera de experimentar esto, el día del Señor, ¿será causa de persecución? ¿Ustedes creen que guardando el sábado y pasando todo el día durmiendo en la tarde, pero voy al culto en la mañana y luego vamos a despedir el culto, vamos a la sociedad de jóvenes o al programa, etcétera? ¿Tú crees que esto puede ocasionar persecución? ¿Tú crees que esto puede ocasionar que si tú vives el día del sábado de este mandamiento, que va a producir un conflicto final, tu manera de pronto pasar el día, ver una película religiosa, escuchar música en tu cuarto relajado, vivir un sábado fanta, light, crees que esto va a despertar oposición del diablo? A Jesús, por guardar correctamente el sábado, se le buscaba ¿para qué? Matarlo. Entonces, si ustedes tienen que ir pensando, ¿cuál es mi experiencia? ¿Cuál es mi realidad? ¿Formalista? ¿Tradicionalista? ¿Costumbrista? ¿O estamos como a la manera de Dios? Ahora, dijimos que íbamos a ir a Lucas, ¿verdad? Lucas capítulo 4, versículo
16. Miren lo que dice la palabra del Señor en este texto. Vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de ¿qué? De reposo. Eso es importante. En el día de reposo había venido y entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Yo le pregunto, ¿Jesús fue al culto conforme a la costumbre? ¿Sí o no? Sí. No. Vuelvo y repito la pregunta. ¿Jesús fue al culto, a la sinagoga conforme a la costumbre? ¿Sí o no? ¡Ay, hermana! ¡Amén! Jesús no fue al culto a la sinagoga conforme a la costumbre del pueblo, sino conforme, dice allí, a su costumbre. La pregunta es, ¿y cómo era la costumbre de Jesús guardar, experimentar el sábado? Oh, mis amados, ¿se dan cuenta? ¿Cuál es la costumbre? ¿Cómo el pueblo, la mayoría, guarda el día sábado? ¿Cuál es la costumbre de la mayoría del pueblo religioso que profesa en este tiempo, el remanente, etcétera? Ustedes saben. El que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús y el del tercer ángel, etcétera. ¿Cómo guarda la mayoría? Es la costumbre de guardar el sábado. A ver. Vamos, estamos aquí conversando. A los que están en nuestros hermanos de las redes sociales, puedes colocar ahí también escribir. ¿Cómo es la costumbre de la mayoría del pueblo profeso en este tiempo final que dice guardar el sábado? ¿Cómo lo guardan? ¿Cómo se guarda? ¿Cómo es la experiencia de la mayoría del pueblo? De la mayoría, no de los fieles. Celebración, dice aquí. El día de la fiesta, día de esto, bueno, ya. ¿Esa es la costumbre de la mayoría del pueblo? Yo estoy preguntando cuál es la costumbre de la mayoría del pueblo. ¿Cómo guarda el sábado? Mis amados, yo les voy a decir cómo guarda la mayoría el sábado. Van al culto en la mañana, participan de un culto religioso, entregan la ofrenda, participan, escuchan, se saludan, confraternizan, amén, gloria al Señor, nos vamos a almorzar riquito en la casa, bueno, listo, y la mayoría, ¿qué hace? Voy a ir a dormir. ¿Va a descansar? Bueno, si para eso es el reposo. Y pasa la gran mayoría todo el día, muchos, acostados, durmiendo, y despiertan o se levantan ¿cuándo? Para ir a despedir el sábado. ¿Eso hace la mayoría? Ojalá que los que estamos aquí esa no sea nuestra costumbre, pero eso muchos están haciendo. Ahora, ¿cuál era la manera de cómo Dios guardaba el sábado? ¿Cómo Jesús observaba el día del Señor? Bueno, dice la palabra del Señor en Marcos que el sábado fue hecho por causa ¿de quién? Del hombre. Dios, todo lo que había creado en la creación, Génesis capítulo 1, ustedes lo constatan después, dice, y creó Dios esto en el primer día, el segundo día, el tercer día, y todo era bueno, bueno en gran manera, bueno. Llega al día final, y entonces al sexto día, y dice, crea, ¿qué cosa? La corona de la creación. Al hombre. Y luego el hombre necesitaba el sello de la creación, el sello final del sello de su creador, el día de reposo. Pero ¿cuál fue el propósito de Dios? Porque Dios podría haber creado toda su creación y haberse deleitado él mismo con la creación, disfrutando ahí en el río, comiendo y todo, y para sí mismo. Pero cuando Él crea al ser humano a su imagen y luego deja el día del Señor, el sábado,
no porque Dios se cansara, porque Él no es hombre, Él no se cansa, pero Él lo dejó con un propósito, porque el día sábado tenía un propósito ¿de qué? De conectarse a sus hijos, ¿con quién? Con su Creador. Mis amados hermanos, el día sábado muchas veces nos conectamos con todo el mundo, con la familia, con los amigos, y no es malo, ojo, no es malo confraternizar, pero la conexión principal era ¿con quién? Con Dios. Y cuando Jesús entonces ahora observa el sábado aquí en la tierra, ¿saben por qué? Dice que Jesús, ¿qué hacía en día sábado? ¿Qué era lo que hacía Él? Dice que Él sanaba, ¿cierto? Sanaba a los leprosos. ¿Pero cómo? Está sanando a los leprosos en día sábado. Está haciendo el bien, está ayudando, está con... Mis amados hermanos, la esencia del día sábado, el espíritu de estar en la experiencia, si seguimos las pisadas de Cristo, debiéramos estar en esto. El día sábado, estar en la experiencia. Jesús, primer aspecto, Jesús junto a sus hijos. O sea, el sábado es el día de la familia, no lo que se va a sembrar y se está estimulando en el mundo, el sistema falso. ¿El día de la familia cuál es? ¿Pero qué dice el mundo? Oiga, y eso es tremendo. Hoy en día, todas las reuniones administrativas, eclesiásticas, esto, otro, todo lo tiran y lo recargan para el día sábado. Y bueno, hermanos, muchos líderes casi no pasan tiempo ¿con quiénes? Con sus familias. El modelo de Dios era que en el día del Señor la familia estuviera unida, pudiera dedicar tiempo a unirse, estar unidos, conectados ¿con quién? Con Dios. ¿Qué hacía ahora? ¿Qué podía hacer la familia? ¿Qué hizo Jesús? Vamos a los hospitales, vamos a visitar a la gente enferma, vamos a aquellos que están en la cárcel, vamos a los que están desamparados, vamos y visitemos a las viudas, vamos y visitemos a nuestros adultos mayores, vamos y visitemos a la gente que lo necesita, que tiene vacío, está triste, está quebrantado. Estemos donde Cristo estaría si estuviera con nosotros hoy, porque allí está Cristo. Y si tú no estás en ese lugar donde Cristo estaría, entonces tú andas sin Cristo. En el día del Señor, andas en la formalidad y en la liturgia. Mis amados hermanos, Isaías, vamos a ir rápidamente. Isaías, vamos a ir culminando, el tiempo pasa rápido. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo... Eso es tremendo. Esto está hablando al pueblo de Dios. Versículo 13. Dice el Señor: no me traigáis más vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva, días de reposo, el convocar asamblea. Ojo, el convocar congresos. El convocar semanas de oración. Y estamos leyendo en Isaías capítulo 1, versículo 13. Dice el Señor: no lo puedo soportar, no puedo sufrirlo. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestra luna nueva, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas, estoy agotado de ver la hipocresía, la rutina, donde vienen, hacen la formalidad religiosa, pero en realidad viven sin mí. Dicen que andan conmigo, pero yo estoy aquí esperándolos, pero ustedes caminan solos. Yo quiero conversar con ustedes y ustedes no me hablan, ustedes no me buscan.
Yo quiero susurrarte, quiero aconsejarte y ustedes ni siquiera buscan mis consejos, rechazan mis palabras. Te enojas. Y luego dice, versículo 15, cuando extendáis vuestras manos. Oh Señor, por favor, por favor. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, hermanos, vamos a hacer día de oración. Y están allí orando. Vamos a estar orando, sí. Hermanos, oiga, hasta Lutero era más fervoroso en esto. Hasta los frailes, los agustinianos, órdenes sacerdotales llegan, si es por sacrificio, ellos nos llevan la delantera. Pero ¿de qué sirve tener todo un sistema de sacrificio, sacrificar el cuerpo, rituales religiosos, pero si en realidad no hay disposición ni conversión del corazón? No sirve de nada. Es más, según el conflicto de los siglos, dice que la experiencia de rituales, de formas, en Martín Lutero le afectó hasta el último día de su vida. Le dejó trastornos. Hermanos, hoy en día, muchos por llevar una religión así, externa, de forma, ya, mira, haz esto aquí, allá, y todo así como que, bueno, toca hacerlo porque o si no, me castigan, no, porque, hermanos, Dios anhela y desea que nuestra experiencia pueda ser genuina y hagamos las cosas por amor. Pero nuestro problema es que nunca nos vamos a enamorar de Dios si nosotros no le buscamos, no queremos conocerle, no dedicamos tiempo. Dice la historia en el libro Cantar de los Cantares que todas las doncellas, todas las princesas de Jerusalén anhelaban estar con el rey Salomón, pero Sunamita, esa mujer, símbolo del remanente, una mujer que se consideraba indigna de ser amada por Dios, por el rey. Mis amados hermanos, este es símbolo de la iglesia, que en su indignidad, ¿qué vio el Dios eterno en mí? ¿Qué vio Dios eterno, el Rey de Reyes, en ti? ¿Qué tenías tú para ofrecerle? ¿Tenías algo? Mis amados hermanos, ¿qué fue lo que el cielo vio? Dios te escogió, Dios te llamó, Dios te ha elegido porque te ama. Pero sabes también que esta mujer, valorando, porque se consideraba indigna, así también se entregó por completo a él. Dice la historia, ustedes lo pueden constatar en Primera de Reyes, que hubo una reina del extranjero, la reina de Saba, que había escuchado maravillas del rey. Pero cuando llega, dice, quedó anonadada, quedó sorprendida. ¿Y qué le dijo al rey? Había oído muchas cosas buenas de ti y tuve que venir para verlas por mis propios ojos, para ver si estas cosas eran así. Pero todo lo que escuché de ti no son ni la mitad de lo que era. Cuando la reina de Saba llega a entender y llega a ser vislumbrada de la grandeza del rey, ¿saben cuándo? Cuando ella personalmente va al encuentro y a conocer por sí misma, en este caso al rey Salomón, pero en nuestro caso ocurrirá lo mismo. Nos enamoraremos, nos quedaremos maravillados cuando nosotros vayamos a conocerle personalmente. Solamente así. No esperes que surja como una varita mágica y que el Espíritu Santo va a venir y te va a tocar. ¡Poing! Hermanos, como que dicen muchos, oremos, vamos a pedir el Espíritu Santo. Hay que pedir el Espíritu Santo. Y nos quedamos en reuniones de descendencia del Espíritu Santo y oramos y estamos ahí clamando porque hay que pedirlo, hay que pedirlo. Hermanos, podrás pasar horas de rodillas pidiendo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no va a descender sobre el pueblo ni sobre nosotros. ¿Sabes por qué? Si no hay una actitud de corazón, de humildad, reconocer que estamos mal y que estamos dispuestos a que Él nos transforme y nos haga nueva criatura. Es tiempo, mis amados hermanos.
Es tiempo de que la iglesia de Dios manifieste lo que debiera ser. Y entonces el mundo se convertirá. ¿Cuándo se convertirá el mundo? ¿Cuándo nuestros vecinos van a convertirse y van a querer participar? Cuando vean en los que profesan una experiencia real. ¿Sabe cuál es la experiencia real? Dice que es la verdadera religión, Isaías 58. Cuando el mundo vea que este pueblo está dispuesto ¿a qué? A albergar en casa, a darle comida al hambriento, a desatar las ligaduras. Mis amados hermanos, otra experiencia. Eso es tremendo. Mientras no estemos en esta experiencia, amados, estamos meramente en formalismo. Recuerdo una vez que era pequeñito, venía llegando del colegio, ya vamos a ir terminando. Y recuerdo que cuando llegué a casa, había una persona sentada en la mesa comiendo. Y es que había llegado un hombre allí de la calle, no tenía un olor fragante de perfume, sino ya se notaba que varios días no llevaba sin baño. Y entonces, y apenas entré a la casa se percibía que el ambiente estaba con otro olor, no grato. Y yo entré así, calladito, saludé y pasé. Y me di cuenta inmediatamente que era una persona de condición de calle. Y mi papá contento ahí conversándole. Y claro, yo percibí que mi papá, mi mamá estaban haciendo conforme, ¿verdad?, a la voluntad de Dios. Y yo, bueno, sí, qué lindo, qué bueno. Pero ¿saben cuándo se me acabó la alegría? Cuando vi y presté atención que él comía con tantas ganas y hacía con la cuchara. Pero no era tanto el sonido. Me aterré cuando vi que hacía todos estos sonidos y era mi cuchara. Yo no sé en ustedes, yo cuando era niño me acuerdo que esa es mi cuchara. Y como que cada uno tenía a veces hasta para tomar su tacita, cada uno Y cuando veo mi cuchara, se me acabó la alegría. Mamá, ¿y por qué le pusieron mi cuchara? Ay, hijo, tranquilo, se lava. No, pero podrían haberle puesto otra cuchara. Y calladito. Y cuando me acercaba de nuevo a la persona a mirar, apariencia. Y por dentro, ay, encima se sentó en mi puesto. Está hediondo, olor desagradable. Hermanos queridos, Isaías 58, el centro no es ni el sábado, que se volvió una tradición, ni es el ayuno, que se volvió otra tradición judaizante. Así. Hasta el día de hoy el judaísmo se quedó en la tradición y en la costumbre de guardar el sábado, la ley. Sábado, Shabbat, 6 a 6. La norma, no puedes dar tantos pasos. Y esto otro, rígido. El ayuno, hasta el día de hoy, ¿saben ustedes que para el pueblo de Israel ayunar, ellos ayunan 2 hasta 3 veces en la semana? Para ellos el ayuno se volvió una tradición. Para otros, ¿saben cuál es el centro y el corazón de Isaías 58? El versículo 1. Alza tu voz como trompeta y anúnciale a mi pueblo, dile a los hermanos, desenmascara la apostasía, repréndelos. En el nombre del Señor, te reprendo. Hermano, y han hecho de este versículo su caballito de Troya. Y esto es el corazón del Evangelio. Hermanos, ni esto, ni el sábado, ni el ayuno es la esencia. ¿Cuál es la esencia? Vamos a leerlo y terminamos. Vamos a leerlo, Isaías 58. Recomiendo, cada uno lea el comentario bíblico de Isaías 58. Se van a sorprender todo el comentario. Se van a sorprender lo que dice ese comentario acerca de Isaías 58. Que en el pueblo de Dios, en este tiempo que vivimos,
se estaban realizando. Se han hecho tradiciones de la iglesia, pero realmente, y eso es ahora. ¿Cómo se guarda el sábado? Por eso yo preguntaba, ¿qué hacemos en los cultos por tradición? Pero esto no es una así, dice el Señor. Miren, vamos a ir rápido. Vamos a leerlo, Isaías 58. Dice así el versículo 5. Es tal el ayuno que yo escogí. ¿Cuántos aquí han ayunado? Ninguno. Hermanos, ¿cuándo fue tu último ayuno? ¿Te acuerdas cuándo fue tu último ayuno? Ok, miren, presten atención. A ver, ¿quién dijo el año pasado? Acá. ¿Cómo fue esa experiencia de tu último ayuno? Fue nueva para mí porque siempre había ayunado de la manera tradicional. Bueno, no entiendo así, no, pero esa vez fue de manera Diferente. Ok, ¿cómo era la manera tradicional? Tradicional que se hace el ayuno. Pues, si quería empezaba antes de antes de la puesta del sol. Antes empezaba, ¿sí? Yo no comí, estaba ahí resistiendo el hambre hasta que terminaba. Resistiendo el hambre, Sí. hasta cuando terminaba. Ajá. Y luego a recuperar lo que no había comido. Y después a recuperar lo que no había comido. Ok. Así también guardaban ustedes, hacen el ayuno. Miren esto. Vamos a ir terminando. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, así. Y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Ahí andaban los fariseos con cara así como que, ¿qué te pasa, hermano? ¿Qué pasa? Estoy ayunando. Como que eso fuera para mostrar que hacían las cosas para el Señor. No, es que ya llevo varias horas. Hermanos, dice aquí, ¿llamaréis a esto ayuno? ¿A este ritual? ¿Día agradable? ¿Es un día agradable para ti? No, hermanos. No es más bien el ayuno, presta atención, que yo escogí. ¿Quién escogió este ayuno? El Señor. Desatar las ligaduras de impiedad. Yo te pregunto, ¿cómo desatas ligaduras de impiedad? Esto es tremendo. El diablo ha atado en la impiedad a las almas. Nosotros, en la experiencia del verdadero ayuno, nos llama a desatar las ligaduras de impiedad. Ojo con eso. Por eso yo les digo, no lo tenemos el tiempo para profundizarlo. Pero ustedes como verianos, profundicen en esto. ¿Cómo desatamos esas ligaduras? ¿Cómo hacemos esto? En uno y con los demás. ¿Qué más? Luego decía, soltar las cargas de opresión. Hermanos, ¿qué significa? ¿Saben? En vez de quitarle cargas de opresión, lo que oprime a la gente, ¿sabe lo que hacemos? Le ponemos más carga. Yo digo, hablo a los jóvenes, sabes que muchas veces como jóvenes hemos pecado en esto, porque le traemos carga a nuestros padres, oprimimos a nuestros padres con nuestras actitudes, con esa experiencia de rebeldía, y nuestros padres sufren, llevan una carga pesada. Dice, quitar las cargas, aliviana la carga. Si tú ves que tu hermano está sufriendo por ser fiel al Señor y ha pasado tribulación por querer guardar, vivir conforme a los mandamientos de Dios, no tiene trabajo, le han cortado la luz, no está bien económicamente, quita esa carga, ayúdale, llévale ayuda. Esto está diciendo el Señor. Saca esa carga que está oprimiendo, pero sigue diciendo, y deja ir libres a los quebrantados. Hermanos, cuando María Magdalena estaba junto a Jesús, humillada, angustiada, quebrantada, humillada, yo les pregunto, ¿cómo se fue María Magdalena después de estar ahí junto a Jesús?
¿Cómo se va la gente cuando está quebrantada, angustiada? Y entonces nosotros, oye hermano, por favor te pido que ores por mí. En serio, ¿qué pasa, hermana? Es que somos especialistas para pedir información, nos gusta saber la noticia. Ay, después que nos enteramos todo, hermana, vamos a estar orando por ti. Hermano, que Dios te bendiga. Vamos a esperar que pase la música. ¿Estamos entendiendo? Deja ir libres a los quebrantados. Cuando un alma viene a nuestra vida y viene afligida, ¿cómo se va? ¿Alegre? ¿En paz? ¿Feliz? Porque estuvo allí junto a un hijo de Dios, y el hijo de Dios, porque tiene a Cristo en su corazón, puede también compartir esa paz que el cielo nos puede dar. O simplemente la gente, después que nos contó, nos dijo, se dio la vuelta y siguió tan quebrantada y se fue. Y nosotros nos quedamos con el conformismo. Hermanos, vamos a estar orando por ti. Mentirosos somos. Hermano, estamos orando por ti. La iglesia está orando por ti. Mentirosos somos. ¿Saben por qué? Porque hasta se nos olvida orar por las personas. Y para no darnos vergüenza, hermanos, después han estado orando por mí. Sí, hermano, estamos orando por ti. Patrañas. Mentiras. No solamente Dios quiere que te quedes en un ritual de oración. Sé tú las manos de Dios, de ayuda, de solución, de respuesta a la necesidad de esa alma. Esto es verdadero ayuno. Esto es. Entonces yo te pregunto, ¿alguno de nosotros, cuándo fue su último ayuno? En esta experiencia. Pero estamos en el ritual. Estamos en la forma religiosa, costumbrista. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. Dejaste de comer, ¿por qué? Porque se lo estabas dando al pobre. Dejaste de comer ese plato rico porque viste a un necesitado en la calle. Dejaste de comprarte algo que tú querías comprarte porque realmente tu hermano, ese joven o esa persona necesitaba un apoyo. Y entonces hubo esa abnegación. Esto es verdadero ayuno. Esto es el verdadero ayuno, lo está diciendo la palabra. Y termina diciendo: cuando veas al desnudo, cúbrelo. No te escondas de tu hermano. No hagas como que eres indiferente. Sé como el buen samaritano, no como el fariseo, no como el levita, los del templo. Vamos al templo. Es que tenemos que ir al templo. Sin misericordia, sin el Espíritu, sin Cristo, sin la experiencia, sin vivencia, no sirve. Entonces, cuando estemos en esta experiencia, ¿qué dice? Nacerá tu luz como el alba, tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti. La gloria de Jehová será tu retaguardia. La gloria de Dios, el carácter de Dios será tu respaldo, porque estás reflejando el carácter de Dios. La gloria que iluminará la tierra en Apocalipsis 18 es el reflejo del carácter de Dios, y el testimonio viviente será la predicación más poderosa, porque verán hombres no egoístas, sino que verán hombres que aman al prójimo. Bueno, podría seguir, pero no vamos a seguir. Ustedes tienen el desafío de seguir. No se queden con lo que le dijo el hermano Clarence. No, continúen estudiando, continúen orando. No para conocer, no para entonces irle a la iglesia. Hermano, estamos como iglesia mal. Yo no sabía esto, ahora estoy... No, estudia o con oración para vivirlo, para practicarlo. Porque no vaya a ser cosa que cometamos el error que cometieron ¿quiénes? Los hijos del sacerdocio Elí,
que se atrevieron a entrar al lugar santísimo, cargaron el arca. ¿Y saben qué llevaba el arca? Los mandamientos de Dios. Nosotros somos el pueblo, los que llevamos los mandamientos de Dios, guardamos, los tenemos. Pero ¿sabe qué ocurrió con los hijos? Por más que tenían la ley, por más que podían tener el mensaje de la reforma en ProSalud, por más que tuvieran un mensaje de la verdadera educación, por más que tuvieran el mensaje, el conocimiento de la justificación por la fe y entiendan a la perfección los términos teológicos, que la justicia imputada, que la impartida, que esto otro, no te servirá de nada si tú cargas el arca sin experiencia real. Moriremos como murieron los hijos de Elí. Moriremos aún con buenas intenciones, como tuvo Usa, que veía que el arca se caía y él simplemente va a sostener para que no se caiga, y dice la palabra de Dios que Usa cayó fulminado. ¿Por qué? Aparte de que él no era levita, ¿cuál era la razón principal? Había pecado oculto. ¿En dónde? Mis amados hermanos, esto es solemne. Dios nos ayude. Dios desea que podamos tener una experiencia auténtica. Cuando la tengamos, ustedes terminen de leer Isaías 58. Dice: los que vengan detrás de ti, tu heredad, la descendencia. En otras palabras, se lo resumo: nuestros hijos vendrán tras nosotros en esta obra. ¿Cuándo? Cuando nuestros hijos vean verdadera religión. Cuando nuestros hijos vean realmente no rutina, no formalismo, no legalismo, no letra muerta, no rigidez, sino que vean ¿qué cosa? La práctica del Evangelio. Esa es mi necesidad, hermanos. Yo tengo un hijo pequeño y ellos van viendo lo que yo hago y ellos van a ir copiando lo que yo hago, pero llega un momento que cuando ellos crecen ya ni siquiera copia, les produce náuseas. Yo no quiero eso. Dios nos ayude a volver a los caminos, volver a Cristo, y que se pueda cumplir el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, aquí estamos de rodillas, Señor, para reconocer, Señor, de que hemos tenido y hemos llevado muchos de nosotros una experiencia religiosa de apariencias de piedad. Hemos hecho las cosas muchas veces porque a lo mejor nuestros padres nos exigen. Te pedimos perdón como hijos, como jóvenes. Te pedimos perdón, Señor, como padres también, porque no hemos sido lo que debiéramos ser, porque hemos vivido una falsa religión, porque hemos vivido la inconsecuencia. Y esto muchas veces ha sido la causa de que nuestras familias, nuestros hijos no quieran nada con nuestra experiencia, porque no han visto lo auténtico. Perdónanos, Señor, porque no hemos fracasado, pero no queremos seguir fracasando. No queremos, Señor, seguir caminando en esta vida errando y tropezando con la misma piedra. Te rogamos, Señor, que tú puedas ayudarnos. Pedimos, Señor, que tú puedas colocar, que tú puedas darnos, Señor, el deseo de hacer tu voluntad. Padre querido, que cada palabra que se ha transmitido desde este lugar no vuelva vacía, Señor, a ti, sino que pueda traer frutos para vida eterna.
Señor, necesitamos más que nunca una transformación total de nuestras vidas. Necesitamos una experiencia renovada, comenzar de nuevo, teniendo un encuentro contigo, una comunión más íntima, para vivir una experiencia verdadera. Padre querido, gracias por este evento, por este congreso. Bendice a aquellos hermanos que han estado organizando, que han estado velando por cada detalle. Porque sabemos también, Señor, que el enemigo trabaja porque no quiere que veamos nuestra necesidad y hace todo esfuerzo para obstaculizar que el mensaje de la preparación de nuestra vida pueda ser oída para así practicarlo. Señor, ya queda lo último de la tarde. Te pedimos, Señor, que tú sigas dirigiendo este programa. Acompáñanos, queremos caminar contigo, trabajar contigo, vivir contigo y que tú puedas estar en medio de nuestras familias. Lo pedimos todo en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Buenas tardes, hermanos. Señor lo bendiga. Bueno, estamos llegando a la parte final prácticamente de este congreso. Vamos a pasar a lo que es el almuerzo. Vamos a cortar la transmisión para nuestros hermanos que están al otro lado, pero en la tarde retomamos la última parte del congreso con el espacio de preguntas y respuestas. Les rogamos por favor que elaboren bien sus preguntas cortas. Le van a dar un papelito para que allí lo apunten y va a haber una persona quien va a leer la pregunta y los hermanos Clarence y Barak van a responder las preguntas de la tarde. Dicho esto, ahí en el lugar donde están, en orden, vamos a esperar mientras allá nos van trayendo los alimentos para con todos. El Señor lo bendiga.